Perfecto. Bueno, chicos, chicas, hoy vamos a ver el tema de DOM, ¿sí? ¿Alguien sabe decirme qué significa DOM? ¿Cuál es la traducción de DOM? Document Object Model, Bien, perfecto. la traducción no sé bien cómo sería. Excelente. Document Object Model, ¿sí? Modelo de objetos, o sea, documento de objetos, de modelo, modelado de objetos, documento. Hay que buscarle la vuelta para poder entenderlo de inglés a español, ¿sí? Pero es un documento de modelado de objetos, por así decirlo. Pero antes de meternos con esto, quiero que charlemos un poco sobre lo que venimos viendo y cómo llegamos hasta acá. Ya ustedes estuvieron utilizando un poquito de lo que se llama, como se lo conoce como DOM, pero antes de ver eso, estuvimos con HTML, con CSS y empezamos a trabajar con JavaScript, ¿sí? Y cuando empezaron ustedes a hacer los distintos ejercicios de JavaScript, sobre todo los interactivos, ustedes estaban haciendo código y ¿con quién interactuaban en realidad? ¿O dónde mostraban la información cuando estaban con los ejercicios? ¿La consola? Por la consola, ¿sí? Ustedes, si recuerdan, cuando estaban con cada uno de los interactivos, el que mostraba los resultados era la consola, con lo cual estaban trabajando con JavaScript puro, ¿sí? No había ningún tipo, la única interacción que ustedes podían tener era obviamente con el usuario en el sentido de ver por la consola, y si por ahí en algún lugar, en algún ejercicio ponían un prompt, ¿qué hacía el prompt? Te hace ingresar los datos. Exactamente. Pide ingresar los datos de un usuario. Eso era lo máximo, digamos, que había como de interacción. Cuando empezamos a tratar de interactuar con, en realidad, JavaScript y lo mezclamos e interactuamos y empezamos a fusionar esto con HTML y CSS, empezamos a hablar de lo que sería un documento, que el documento vendría a ser nuestro HTML, ¿sí? Y que ahí adentro vamos a tener objetos, ¿sí? Y para hablar del DOM, y esa O de objetos está por algo, me gustaría que, porque nunca habíamos hablado, o sea, quizás muchas veces lo damos por entendido, pero está bueno que sepamos y que todos manejemos en principio, qué es un objeto o qué entendemos por un objeto. ¿Quién sabe decirme qué entendemos por un objeto? Creo que tenemos dos tipos de objetos. Los objetos de... estoy tirando fruta, está bien. Los objetos con los que ponerle los inputs y también los objetos que tenemos como dentro de un array, ¿me explico? Sí, Name, punto, se le llama fulano de tal, ok. debajo. Yo quiero que Nosotros teníamos... apuntemos, exactamente, yo quiero que apuntemos a ese segundo, pero lo que quiero es más una definición más básica todavía. O sea, no... ¿Qué es un objeto? ¿Qué entienden por un objeto? Voy a Es tirar como una fruta parte yo. del Son documento. como. Ay, perdón. No, ¿Cómo? perdón, vos. Son un conjunto de datos que tienen propiedades y valores. O eso entendí yo por lo menos. Bien, va muy bien ahí, ¿eh? ¿Alguien quiere sumar algo más? Como de distintos atributos. O sea, es algo como algo más grande que adentro tiene distintos atributos, ¿no? Exacto. Piensen, o sea, un objeto es algo, es una cosa, es un ente, ¿sí? O sea, ¿una mesa es un objeto o no es un objeto? Una mesa, por ejemplo. ¿Cuáles serían los atributos de una mesa, por ejemplo? Y tiene cuatro patas, Las medidas. colores. Medidas. Exacto. Medidas, colores, cantidad de patas, ¿sí? Obviamente hoy hay mesas que tienen 3 patas, hay 4, cosas raras que salen, pero hay. Entonces,
Cada una de esas cosas que le dan, digamos, forma a ese objeto son las propiedades, ¿ok? Si hablamos de un auto, ¿cuáles serían las propiedades del auto? Motor. ¿Qué más? Color, marca, modelo. Bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, esos serían los atributos, ¿sí? Y en general los objetos pueden tener atributos y si ya hablamos de un objeto un poquito más complejo, tendría métodos, ¿sí? O funciones. Por ejemplo, si hablamos de un auto, ¿cuáles serían las funciones que tiene un auto? O los métodos que tendría. ¿Qué haría un auto? Y encender, acelerar, frenar, por Bien. ejemplo. Eso, transportarse. Eso que estamos nombrando son métodos o son funcionalidades o funciones que tiene ese objeto auto, si lo pensáramos como un objeto como lo que es. Entonces, la idea de pensar en objetos son cosas que a nosotros lo podemos bajar a lo que sería la programación y darle y escribir distintas formas o atributos o lo que sea. Si hablamos recién, creo que, no sé si Martín o Michael, no me acuerdo quién de lo estaba hablando, decía que, por ejemplo, si teníamos un objeto persona, ¿qué propiedades tendría? ¿No? O sea, tendría un nombre, tendría un apellido, tendría un número de documento, fecha de nacimiento y demás, ¿sí? Y si pensamos en métodos de una persona, podría ser comer, caminar, todo lo que pueda hacer, digamos, toda la funcionalidad que tendría una persona. ¿Hasta ahí me siguen con la idea? Sí. Bien. Entonces, yo acá tenía un grafiquito que obviamente, como ya lo fueron diciendo, un auto tiene distintos atributos o propiedades, ¿sí? Las pueden conocer con esas palabras, atributos o propiedades, y tenemos distintos métodos, ¿sí? Como atributos tenemos el color, la velocidad, ruedas y motor. Ahora, estos son los atributos, y los atributos, ¿qué van a tener? Valores. Valores, ¿sí? O sea, color yo le voy a dar un valor, rojo, negro, azul, verde, el color que sea el auto, ¿sí? Velocidad, la velocidad máxima, por ejemplo, sí. Sí, No, que pueden tener diferentes tipos de datos. obviamente, diferentes tipos de datos o atributos, ¿sí? Color puede ser un string, velocidad puede ser un entero, ruedas puede ser otra cosa, ¿sí? Entonces, la idea, para que ustedes sepan, es que nosotros a cada atributo o propiedad le vamos a asignar distintos valores, dependiendo obviamente del auto, el objeto auto que estemos hablando. Por ejemplo, un BMW va a tener distintos valores para la velocidad máxima que, no sé, un Fiat, por decir algo, ¿sí? Entendiendo que el BMW tendría ir más rápido que un auto Fiat o Ford, ¿sí? No entiendo mucho de autos, pero se entiende la idea. ¿Estamos con eso? Bien. Entonces, cuando hablamos del DOM, ¿sí? Lo que vamos a estar hablando es de que dentro de nuestro documento HTML vamos a tener distintos tipos de objetos, ¿sí? Y que va a ser un modelo de ese objeto. Entonces, si hablamos de los objetos de nuestro HTML, ¿qué objetos ustedes ya conocen? Objetos o elementos. Las ¿Las etiquetas. etiquetas? Bien, las etiquetas. Las etiquetas que ustedes vienen manejando tienen propiedades, tenían propiedades. Atributos, ¿no? Tienen atributos, sí. Sí. Bien, por ejemplo, díganme una etiqueta y un atributo que tenga esa etiqueta. La href. Muy bien, href sería el atributo o la propiedad, ¿sí? Atributo o propiedad, recuerden que es lo mismo. La A tiene el href, por ejemplo, ¿sí? Class, por ejemplo, es un atributo de las etiquetas. Y es más bien un identificador, ¿no? Pasa que con Bootstrap, por ejemplo, a su vez dentro de class también metemos atributos.
Bien. ¿no? Pero class en Yo sí, entiendo, es un yo atributo. entiendo que a todo lo que se le pone, Sí, perdón, Natalia, dale, a dale. todo lo que se le pone un igual es como un atributo. A todo lo que se le ponga un igual en una etiqueta es como un atributo. Así lo entiendo yo. Exacto. En general, ustedes cuando estén trabajando con HTML, ¿sí? Y tengan, no sé, un H1, un H6, y ahí adentro pongan algo igual a algo, lo que están haciendo es dándole un valor a un atributo, ¿sí? Si class, como tal, no deja de ser, obviamente, un atributo, porque a ustedes le pueden poner un valor. Después, lo que hace con ese valor, si va contra un archivo CSS, contra Bootstrap, o lo que sea, ahí ya es otra cosa, ¿sí? Es parte de la funcionalidad que le termina dando o Bootstrap, o CSS y demás. Pero ustedes le están dando valores a sus atributos, ¿sí? Si hablábamos de la IMG, ¿sí? de la etiqueta IMG, ¿qué era la etiqueta IMG? Imagen. Imagen, ¿sí? ¿Y cuál era? SRC. Exactamente. El SRC, ¿sí? El source, es un atributo o una propiedad de ese objeto, ¿sí? Por así llamarlo. ¿Está con la idea con eso? Entonces, nosotros para cada elemento u objeto que manejamos dentro de lo que sería una página web o una aplicación, vamos a tener distintos atributos, ¿sí? Entonces, lo que les quiero... Bueno, lo puedo mostrar de esta manera. Entonces, ¿qué es el DOM? Es un montón de objetos que se representan en el navegador, ¿sí? Nosotros tenemos documento, tenemos nuestro HTML, acá adentro hay cosas, hay hijos, que tenemos nuestro head, nuestro body, adentro de nuestro head que tenemos el título, por ejemplo, que va a tener un texto que es my title, ¿sí? Y dentro del body tenemos lo que nosotros queramos poner dentro de nuestra página, ¿sí? Tenemos H1, tenemos, no sé, un ancla, con un atributo, y este es el ejemplo que daban recién, ¿sí? href es el atributo que corresponde a este elemento. Entonces, se representa en forma de árbol, como lo que estamos viendo, contiene una interfaz de programación estándar, ¿sí? Con propiedades, métodos y eventos de todos los elementos, y es un estándar que podemos crear, modificar, eliminar, ¿sí? Y ahora vamos a ver de qué manera lo podemos hacer. Ustedes ya hicieron algo parecido en el ejercicio del día de ayer, si ustedes recuerdan, había algo llamado document.algo que estaban haciendo. ¿Qué era ese document.algo? Era la parte en que traíamos el HTML para... Había como... Creo que era una clase en que vos llamabas a ese elemento. O sea, en realidad no era que lo llamabas, era que lo notificabas. Lo buscabas, ¿sí? Cuando yo decía, bueno, tráeme del documento, tráeme, no sé, por ejemplo, el H1, yo podía ir a buscarlo dentro del documento, y ese documento no era, o sea, no era porque sí, ¿sí? Es porque obviamente yo lo que iba a buscar era dentro de mi árbol, donde tengo mi rama, o sea, mi tronco más grande, que sería el document, iba a buscar acá adentro algo que tenga, por ejemplo, no sé, si yo a este H1 le ponía un ID que sea título principal, que yo quería encontrar este título principal, ¿sí? Igual ahora lo vamos a ver en un ejemplo práctico. Entonces, nosotros, dentro de lo que sería el DOM, vamos a tener distintas formas de seleccionar elementos, ¿sí? Y estas son algunas de las funciones que ustedes van a tener para poder buscar elementos dentro del DOM, ¿sí? Get element by tag name, get element by ID, get element by class name, ¿sí? Obviamente el get element by ID, ¿qué es lo que hace? Lo dice igual, pero... Busca por el ID. Exactamente, busca por el ID, ¿sí? Busca por el primero, el by tag name, busca por etiqueta, ¿sí? Por el nombre de la etiqueta. Si yo pongo span o pongo H1, me va a traer el elemento que tenga, el primer elemento, ¿sí? Que tenga ese H1. Este es más específico, ¿sí? Acá yo ya estoy buscando directamente por un ID particular que le haya puesto a alguno de mis elementos. By class name me va a buscar el elemento que tenga una clase en particular que yo le esté dando. Y después tenemos query selector, document.querySelector y document.querySelector all devuelve un arreglo con todos los elementos seleccionados. Ahora, creo que si no me equivoco, el ejercicio de ayer
utilizaba el Query Selector, para traerse Usaba los dos. los dos. Sí, porque en un momento tenía que llamar a todos los asterisco pic algo. Entonces lo A llamó los con pickers. ese. Ah, Eso ok. Que lo tenían la tenés clase picker. Bien. Bueno, a lo que voy con esto es, nosotros vamos a tener distintas formas, estas son las formas, digamos, las más comunes de buscar elementos, ¿sí? ¿Y cuál es la idea de que ustedes van a ir a buscar esos elementos? ¿O cuál se supone que es la idea? ¿Por qué van a ir a buscar elementos? ¿Qué van a querer hacer con eso? ¿Modificarlos? Exactamente, ¿sí? Hasta ahora nosotros veníamos mostrando algo y no había interacción. Ahora, cuando empieza a haber interacción con el usuario, nosotros queremos ir modificando lo que sucede o lo que se ve para el usuario, ¿sí? Entonces, antes de meternos con esa partecita, simplemente a modo demostrativo, nosotros tenemos esto en lo que sería, digamos, en algún punto representado el DOM, ¿sí? Fíjense que acá figura algo que no figuraba antes, que es window, que si ustedes recuerdan el ejercicio, cuando empezaba el archivo de JavaScript, decía window.onload, ¿sí? Entonces, por sobre el documento en realidad está window, que es la ventana, es toda la ventana, ¿sí? Como tal. El documento es más esta partecita que estaría más encasillada en el navegador, ¿sí? Y window es toda la ventana. Pero en general no lo van a utilizar, ¿sí? Cuando ustedes van a estar trabajando, van a trabajar directamente con documento. Y acá una representación un poquitito más gráfica, donde tenemos nuestra raíz que sería el documento, el tronco que sería HTML, y después acá tenemos nuestras dos ramitas que se van por un lado y para el otro, que no sería el title, sería más el head en realidad, y dentro del body donde tenemos todas las distintas etiquetas o cosas que tiene nuestra página, ¿sí? Si ustedes recuerdan, dentro de lo que era el head teníamos el título y teníamos algo como llamado meta, en lo cual nosotros íbamos a tener otro tipo de información útil para la web, digamos, para los navegadores. ¿Se entiende la idea del árbol? ¿De por qué es un árbol? Si alguien no lo entiende, me dice. ¿Es Bien. un árbol porque se va como ramificando? Exactamente, porque tiene un padre, sí, que sería en este caso el document, y ahí adentro tiene como todas las ramas, ¿sí? Los hijitos, y esos hijos tienen a su vez subhijos, ¿sí? O nietos, o tataranietos, o dependiendo obviamente de lo que vayan haciendo. Cuando ustedes van metiendo algo adentro de algo, van creando como ramificaciones dentro del código HTML, ¿sí? Y esa es la idea del árbol, ¿sí? Siempre base o sea, la base es el documento como tal. Después tienen la etiqueta HTML y dentro de esa etiqueta HTML tienen adentro lo que sería el body, el head y el body. Y dentro del body van poniendo distintas cosas. Esa es la idea del árbol. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos elementos u objetos, ¿sí? Que sería cada una de las etiquetas. Y cada etiqueta puede tener distintas cosas que tenía, que dijimos. Distintas atributos o propiedades, ¿sí? No sé si dijiste atributos, pero si eran atributos está perfecto. Sí, fíjate. Excelente. Bien. Ahora, No solo yo hablo, pero No, así queda en silencio me da como cosa. no pasa nada, igual estoy acostumbrado a estar en silencio. Bien. La idea de esto entonces es, ustedes van a empezar a seleccionar, ¿sí? Y a modificar cosas de su documento de HTML. Van a cambiar colores y demás, dependiendo obviamente de la interacción con el usuario. Ahora, ¿cómo interactuamos o cómo se entera nuestro documento de que el usuario interactuó? ¿Mediante qué cosa? ¿Qué necesita nuestro documento para saber que el usuario hizo algo? Es una palabra que empieza con E. Cuando yo le doy ¿Puedo repetir clic, la pregunta? cuando yo le doy un clic a un botón, por ejemplo, ¿sí? Un evento. Evento. Exactamente, Un evento. un evento, Evento. ¿sí?
Entonces, el DOM maneja eventos, ¿sí? Es como que el DOM está escuchando lo que el usuario hace, ¿sí? Y nosotros podemos darle vida a esto agregándole eventos. Alguien que escuche si el usuario está interactuando o no está interactuando. Si el usuario hizo clic, si hizo doble clic, si pasó el mouse por sobre algo, ¿sí? Todo eso nosotros podemos empezar a agregarle esa funcionalidad para que, obviamente, al darle esa funcionalidad, nosotros podemos ir modificando el accionar o la forma en la cual nuestro sistema se relaciona con el usuario, ¿sí? Para eso, obviamente, como bien dijeron recién, existen los eventos, ¿sí? Los eventos en JavaScript son, digamos, esto que planteaba yo recién, ¿no? O sea, cuando uno hace un clic, hay un evento, ese evento ocurre, ¿sí? Y nosotros lo que podemos hacer es agregar código JavaScript que dentro de ese código JavaScript modifique, por ejemplo, el color de un botón, por poner un ejemplo, ¿sí? Y si lo modifico, nada, se ve el resultado sobre ese botón. ¿Está? Entonces, JavaScript como tal se caracteriza por ser un tipo de programación orientada a eventos, ¿sí? Esto sépanlo. ¿Y por qué orientada a eventos? Porque justamente lo que trata JavaScript es de estar escuchando qué es lo que está pasando y actuar en consecuencia una vez que sucede ese evento, ¿sí? Estos eventos permiten la interacción entre la aplicación de JavaScript y los usuarios, y un evento es una acción del usuario que puede invocar un proceso. Es más o menos todo lo que acabo de explicar antes. ¿Queda alguna duda con esto o lo ven? Se entiende, ¿no? O sea, nosotros cuando interactuamos estamos haciendo cosas y esas cosas lo que del otro lado está pasando, del lado de la programación, se están generando eventos que hacen que pasaron cosas. Bien, y hay un montón de eventos, ¿sí? Yo les voy a mostrar algunos. Si ustedes se meten en la W3 School, acá tenemos toda una sección que habla de HTML DOM, donde vamos a tener, por un lado, atributos, documentos, elementos, que es parte de lo que vimos recién. De hecho, voy a meter acá primero. Si nos metemos acá en HTML DOM, elementos, vamos a tener un montón de cosas, ¿sí? O sea, dentro de las cuales tenemos el inner HTML y distintas cosas para poder nosotros modificar. Así como tenemos esto, vamos a tener también eventos, ¿sí? Si ustedes quieren conocer más de esto, pueden venir acá obviamente a la W3 School y ver toda la información. De hecho, acá tenemos, no sé, imágenes, ¿sí? Tenemos la URL, títulos y cada una de estas cosas. Y fíjense lo que figura acá. ¿Qué tenemos acá? Que recién lo vimos. Las cosas del documento. Exactamente, son las funciones para poder obtener información del documento. Y acá tenemos ejemplos, ¿sí? Si ustedes quieren ver algún ejemplo, tienen acá Document Get Element by ID, le dan acá en Try Yourself, y si se fijan acá van a tener un código en el cual se ve nuestro código HTML, no sé si se llega a ver de costadito, pero acá dice HTML, body, obviamente está simplificado, no tiene nada en el header. ¿Qué tenemos acá? Un P, ¿sí? Y un ID que dice demo, ¿ok? Tenemos un botón, ¿qué hace este botón? ¿Qué sería un clic, según lo que vimos recién? ¿Evento? Sería el evento, ¿sí? Un clic para el botón es un evento. Esto es lo que está haciendo, está escuchando si en algún momento nosotros como usuarios le damos clic a este botón. Y si le doy clic, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llamar a una función que se llama myFunction, que de hecho la tengo acá abajo. ¿Y qué va a hacer myFunction? Cambiar el texto. Bien, cambiar el texto de quién. El elemento demo. La P. Bien. De demo. Exactamente, ¿sí? Es importante, esto que estamos haciendo y que yo estoy preguntando, es importante que ustedes se acostumbren, ¿sí? El tema a poder leer un código ajeno y tratar de entenderlo. ¿Por qué? Porque les va a pasar en la vida real, ¿sí? Ustedes el día de mañana van a ser contratados por Google o por quien sea, y cuando lleguen a Google van a ver todo el código ya casi que hecho y les van a pedir a que hagan cosas, ¿no? Y van a tener que aprender a esto, a que cuando levanten el código, entender un poco y ver, en base a lo que le piden, qué es lo que está haciendo.
y qué modificar. Entonces, en este caso, como vemos acá hace un get element by ID, entonces va a buscar el ID demo dentro de donde, de mi documento HTML, y el ID demo, ¿quién lo tiene? Este párrafo, ¿sí? Como lo tiene este párrafo, dice, modifícame el HTML, o sea, modifícamelo y poneme Hello World. De hecho, si yo aprieto, me pone Hello World. Está modificando lo que tengo acá adentro, ¿sí? Eso es lo que está haciendo. Y así es como ustedes van a empezar a interactuar. Igual ahora vamos a ver un ejemplo práctico sobre esto. Volviendo al tema eventos, nosotros acá si entran en DOM Events van a tener un montón de eventos, ¿sí? De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos uno que es Mouse Over. ¿Qué hace el Mouse Over, por ejemplo? Cuando pasas el mouse por encima, hace Exacto. una función. Exactamente. De hecho, miren, nos metemos acá. Y esto, quiero que me digan que dónde estaría sucediendo la magia de esto. Cuando haga qué cosa. ¿Y qué va a pasar? A ver si alguien puede más o menos decirme. Tenemos una imagen. Y cuando le pase el mouse por encima, ¿qué va a hacer? La va a agrandar. La va a agrandar. ¿Sí? Entonces, fíjense, miren, vamos a hacer esto. Espero que se vea. ¿Lo ven? Y si la dejo, sería que está llamando a esta función, mouse out. ¿Sí? Que lo que hace es la vuelve a poner en el tamaño que estaba, que es de 32 por 32. ¿Sí? Que es el tamaño inicial. ¿Sí? Entonces, si yo saco el mouse de acá, lo que hace es el evento que sucede en ese instante, es el onMouseOut, que lo que hace es llamar a esta función que se llama normalIMG, ¿sí? Le pasa el objeto como tal y dice, bueno, al objeto modifícale qué cosa. Fíjense lo que figura acá. CSS. El estilo, ¿sí? El CSS o el estilo. Entonces le modifica el estilo y le dice, bueno, ahora vas a tener el height y el width de 32 por 32. Y si lo pongo encima, o sea, con el onMouseOver, se lo pone del doble, de 64 por 64. Ojo, igual esta es una forma, ¿ok? Esto es simplemente para que ustedes entiendan cómo funciona el tema de los eventos. ¿Dudas con esto? ¿Está claro el tema de los eventos en sí? Claro. Bien. Así como tenemos mouse over, mouse out, de hecho acá por acá seguramente tenemos el clic. Acá está el clic, ¿sí? Tenemos el doble clic, DBL clic, y así hay un montón, ¿sí? Entonces ustedes pueden jugar con estos objetos. Obviamente hay objetos que son hay eventos que son particulares para ciertas etiquetas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una etiqueta que me reproduce una canción, va a ser distinto a seguramente un párrafo, va a tener mayores cosas o eventos para poder utilizar. ¿Sí? Así que bueno, si quieren, ustedes después pueden entrar acá y jugar un poco con todo esto. Bien. Y lo otro que quería que veamos es lo siguiente. Si yo hago clic derecho, que esto ustedes lo hicieron en algún momento y le dan a inspeccionar a esta página, ¿qué vendría a ser este elements? Según lo que estamos viendo. ¿Qué es? Exacto, ¿y qué vemos acá? Vemos los elementos, ¿sí? Los elementos del DOM. Esto sería, digamos, el DOM en sí. Obviamente estamos viendo acá cada una de las etiquetas o de nuestro documento con las distintas cosas, las distintas propiedades. Acá tenemos un body que tiene un style, ¿sí? El style es una propiedad que tiene estos valores, ¿sí? Tenemos un iframe que tiene una propiedad sandbox que tiene este valor, y tiene un ID que no deja de ser una propiedad que tiene este valor. Tiene un frame border que tiene este valor. ¿Sí? Entonces, tenemos un objeto o elemento del DOM con sus distintas propiedades. Si esto les queda claro, ustedes la idea de utilizar el DOM es agregarle eventos
y poder ir a buscar, ¿sí?, los elementos para modificarlos dependiendo obviamente de lo que estemos haciendo. Esa es la idea del DOM. ¿No hay una forma de ver el árbol así como más claro? Más claro que como lo mostré recién, que se ve. Lo que pasa es que el árbol va a depender. Ah, vos decís a nivel de la página como lo mostré recién, verlo en formato de árbol, no. No se puede. O sea, lo vas a ir abriendo y lo vas a ir viendo. Lo que me interesa que se lleven de eso es el concepto, ¿sí? El concepto del árbol. Bien. Hasta acá con esto. Y lo último que quería, antes de meternos de lleno, quería que hagamos, en realidad juntos, un ejemplo práctico para bajar un poco a tierra todo esto. Entonces, nosotros ahora ya estamos trabajando con este segundo boilerplate, ¿sí? O deberíamos empezar a trabajar con este, que ya lo vimos del otro día y me traía todo lo necesario para trabajar e interactuar entre JavaScript, HTML y CSS, y hasta le agrega el tema de Bootstrap. Entonces, esperemos que Gitpod me acompañe. Que me va a acompañar, yo sé que me va a acompañar. ¿Alguien tiene alguna duda mientras tanto? ¿O estamos bien? Profe, Sí. yo había visto que esos eventos, como lo mostraba ahí en el HTML directamente, según lo que entendí y leí, era que era una mala práctica, ¿Por qué? porque estaba directamente en las etiquetas. Según lo que entendí, que hay otra forma de llamarlo, Ahí lo vamos a ver. podemos llamarlo. Ah, está. Ahí lo Eso es lo vemos. que quería hacer. Sí, Está sí, sí. genial. Es lo que vamos a hacer ahora. Porque de hecho yo, no por nada, agarré y dije, ojo que esto, como lo están viendo ahí, son ejemplos, ¿sí? Ahora, los ejemplos a veces no son del todo, no están hechos desde hace mucho tiempo y están hechos de una manera simple y rápida para que en poco código ustedes puedan verlo, ¿sí? Lo cual no significa que no está mal, pero bueno, hay mejores prácticas de hacer a veces las cosas, ¿sí? Entonces, como está diciendo Martín, vamos a hacer un ejemplito. Bien, yo voy a hacer esto. Vamos a abrir esto en una nueva pestaña. Acá tenemos esto. Y lo que vamos a hacer es a nuestro código HTML, lo único que voy a hacer es agregarle acá. Vamos a agregar un botón que diga click me. Y le vamos a poner un ID que sea BTN. Bien. Y si todo va bien. Cuando abrimos esta plantilla, cada vez que abrimos esta plantilla, ¿borramos el HTML que tiene? Dependiendo, en general sí, lo van a eliminar porque van a querer hacer algo distinto a tener un bebé Rigo adelante de sus narices. Sí, por eso. Pero sí, la idea es que borren y hagan lo que les pida el ejercicio. ¿Sí? Bien, ¿ven acá el botoncito? Si yo hago clic, obviamente, ¿está haciendo algo? No hace nada. ¿Sí? No hace nada, ¿por qué? ¿Qué le está faltando que le haga o que le agregue? Una acción a ese evento. Una función. Sí, un evento en realidad. O sea, no hay ningún evento, no hay nadie que esté escuchando qué pasa con ese botón. Ese botón está ahí y no puse a nadie a que diga, che, cuando haga algo sobre ese botón, hacemos tal cosa. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, si yo me fijo ahora en la consola, obviamente no tengo nada. ¿Tá? Lo único que dice es Hello Rigo from the console, nada más. Entonces, me van a guiar ustedes para, en principio lo que quiero, vengo a mi archivo JavaScript y lo que voy a querer es agarrar el elemento ese del botón. ¿Cómo hago eso? ¿Quién me dice?
Podés usar el getElement by ID. Bien. ¿Cómo hago? ¿Qué escribo? ¿Tenés algo para justificarlo? ¿Tenés una clase, un ID? Sí, Usa el Creo que ID tenés que poner BTN. document.getElementById. bien. Le puse el ID BTN para por las dudas. Repaso eso. BTN de botón. Bien. Entonces me dijeron que ponga document. Punto. GetElementById. ¿Sí? ¿Lo ven? Ustedes bueno, en este caso Gitpod les va a sugerir a medida que vayan escribiendo cuáles son las distintas funciones o atributos que tengan. ¿Sí? En este caso vamos a usar getElementById. ¿Y qué le voy a pasar acá? ¿Tenés? BTN. Bien. ¿Con esto alcanza o tengo que hacer algo más? Decirle qué vas a hacer con eso. Ahí le trajiste. Bien, lo traje. Agregarle un adven listener o algo de eso. Bien. Hay que guardarlo en una variable. Ahí va. Lo primero que deberíamos querer hacer en principio para poder jugar con esto es guardarlo en una variable. Si yo acá puedo decir, por ejemplo, let btn, y lo que estoy haciendo es, estoy guardando el botón, ¿sí?, dentro de una variable btn. ¿Está claro esto? ¿Para qué? Para después yo a este btn hacer cosas. Si no, tengo que estar todo el tiempo haciendo esto, ¿no? btn punto y ir haciendo distintas cosas. Si yo lo guardo acá, directamente después lo manejo con btn punto y es lo mismo. Pero ya trabajo directamente con btn, no tengo que estar copiando y pegando todo esto. ¿Sí? Bien, vamos a probar esto. Voy a hacer un console log. ¿Sí? Vamos a hacer un console log. No sé por qué a veces se me chinga esto. Y vamos a mostrar el botón. ¿Qué entienden o qué suponen que va a pasar si yo hago esto? ¿Qué va a salir por la consola? Puede ser Va que a salir salga la el etiqueta. objeto botón o... ¿Lo ven? Me devolvió el objeto. Sí, acá tengo mi objeto. Mi objeto botón entero, con sus propiedades, con su ID y demás. Lo cual acá, en algún punto, me está dando la certeza de que lo encontró. ¿Sí? Si yo acá le pongo, por ejemplo, btn2, veamos qué sucede. ¿Existe btn2? Claro, no existe. No, no lo va a encontrar. Esperemos que cargue. Ahí está cargando. ¿Qué me trajo? Null. ¿Sí? Porque obviamente no existe. No existe. Exacto. Bien, lo volvemos como estaba. Ok, tenemos nuestro botón. Ahora lo que voy a querer hacer, y ahí sí me van a guiar a ustedes, es quiero que en el evento click, que cuando yo le dé clic, que me salga un mensaje por consola que diga le diste clic al botón. ¿Qué debería hacer? Sé que tenés que poner un adven listener que escuche, pero no sé si antes le ponés btn punto. Sí. Cuando yo hago un add event listener, sí que estoy diciendo, escuché el evento de alguien, ¿sí? Tengo que decirle de quién. Entonces, ¿a quién les quiero agregar ese evento? Al botón, ¿sí? Entonces, hago un btn.add event listener, ¿sí? Lo que le estoy agregando es un evento de escucha. Y acá adentro, entre paréntesis, lo que va a esperar en algún punto son dos cosas. ¿Sí? ¿Qué espera? ¿Quién sabe? ¿Quién vio o quién leyó un poquito? Nombre del evento. El nombre del evento, ¿sí? Lo pongo así, nombre, evento. Bien. Y después... Y en el segundo parámetro, la función. Función, ¿sí? O lo que quiero que haga. ¿Sí? Esto lo voy a comentar para que quede y que ustedes lo tengan a mano. Entonces, nombre del evento, en este caso yo les dije que quería que haga algo cuando haga qué cosa. Clic. ¿Sí? Entonces el evento es clic. Y la función la tienen que crear.
Ahora, ustedes acá pueden moverse de la manera que quieran. Acá lo que sí espera es una función. Ustedes pueden hacer esto, miren. Function, ¿sí? Abro paréntesis y ya acá hago lo que tenga ganas de hacer, básicamente. ¿Sí? Esta es una forma. Ahora vamos a ver otras formas. Entonces, yo lo que dije es que quiero que cuando le dé clic me ponga un mensajito en la consola que diga le dije clic al botón. ¿Qué hago acá adentro? Adentro de la función. Console log. Le diste clic al botón. ¿Sí? Actualizo. Bien, le damos clic. No sé qué toqué. Le di clic a otra cosa, perdón. Le di clic al link de abajo. Está muy pegadito. Sí. Me está jodiendo eso. Vamos a hacer así. Le di un par de clics. Vamos a inspeccionar. Y si vamos a la consola, 6 clics le di. ¿Sí? Le diste clic al botón, acá vemos que está interactuando. Yo esto lo podría hacer así o podría hacer otra cosa, ¿sí? Podría estar, no sé, mostrando un mensaje que diga algo y demás. ¿Se entiende? Acá entonces lo que hice fue, a nuestro botón le agregué un evento que se llama, que para el evento click haga algo. ¿Sí? Y acá lo hice de esta forma. Lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, que yo lo que quiero es que cuando pase el mouse por encima me cambie el color del botón. ¿Cómo debería ser? Guíenme. Siguiendo la lógica de recién. Cuando pase el mouse por encima del botón, que me cambie el color del botón. Button add event listener, ¿sí? Y un mouse over. Sí, mouse over. En general, una cosa es cuando lo declaran, como decía hace un rato Martín. Si ustedes lo ponen acá, en general los eventos, ¿sí? Si yo me pongo acá en el botón, acá lo van a ver como on algo, ¿sí? On mouse over, ¿sí? Pero cuando lo trabajan desde JavaScript, que es como lo estamos manejando nosotros, voy a guardar esto, no lleva en general la palabra on, ¿sí? Porque es directamente el evento como tal, ¿sí? Mouse over. Esa pequeña diferencia a veces confunde, ¿sí? Fíjense que acá en el click yo no le puse on click, le puse click. Y acá mouse over, no on mouse over. Y acá lo que voy a hacer, lo vamos a manejar como una función, no sé, no voy a manejar igual, en principio, porque quiero que me digan cómo hago para modificarle el color. ¿Qué debería hacer si le quiero modificar el color al botón? Y ponerlo rojo. btn style. Bien, btn style. Punto, ¿qué estilo? Color era el color. Background, ¿sí? Background color. Y le ponemos red, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, se supone que si yo paso el mouse por encima, lo que está haciendo acá es al botón, le estoy modificando el estilo y lo estoy cambiando a el color a rojo. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. ¿Ven acá el mouse? Entonces, nosotros estamos poniendo eventos que en la interacción, ya ahí el usuario está empezando a interactuar, ¿no? Si yo paso el mouse por encima, por algún lugar, hago algo, si le doy clic, hago otra cosa. ¿Se ve? Entonces, ustedes pueden modificar los estilos mediante eventos. Y vamos a agregar uno más que sea... estoy pensando. Con el doble clic. Yo quiero que ahora cuando le doy doble clic me cambie el color a gris, por ejemplo. Esto es dbl click, ¿sí? El evento.
Acá hacemos una función y ustedes me dicen cómo le cambio en el doble clic a gris. O a verde. Lo mismo que arriba. Lo mismo que Lo arriba. mismo de arriba, un BTN style. Exactamente, lo mismo que arriba. Hacemos así y acá le ponemos, no sé, gris. Volvemos por acá. ¿No tenés que sacarle el de arriba? Ah, ahí va, miren. Me parece, se puso en rojo, le doy doble clic. ¿Sí? Fíjense que acá hay un tema de que si yo muevo el mouse y lo vuelvo a poner, obviamente me lo va a poner en rojo. ¿Sí? A veces puede ser que ustedes... Está tomando la función de arriba. Exactamente. Tengan cuidado, y esto lo hice a propósito, cuando ustedes empiecen a manejar el DOM, de que hay cosas que quizás están sucediendo, que les está funcionando bien, pero quizás no tuvieron en cuenta de que tenían algo que lo estaba pisando. ¿Sí? Si yo no me doy cuenta rápido, quizás puedo pensar de que no me está funcionando. En este caso justo se llega a ver. ¿Sí? Me lo llega a poner en verde. Pero tengan en cuenta eso. ¿Sí? Porque obviamente, como ya tengo dos eventos, están los dos eventos escuchando. Cuando le doy doble clic me lo pone en verde, pero como después me muevo de vuelta, ya me lo pone en rojo porque hay alguien que está escuchando si estoy pasando el mouse por encima. ¿Sí? Y así como hago esto, puedo obviamente modificarle, no sé, el font size. ¿Cómo hago para modificar el font size? O la letra, el tamaño de la letra. Ahí. ¿Sí? Punto. Esa es. Font size y acá le ponen, no sé, 25 píxeles. Ok, entonces vengo acá, lo guardo, volvemos, me muestra esto, me paro acá, me lo pone en rojo, doble clic, me lo agrando. ¿Sí? Y así pueden hacer distintas cosas. Ahora, en este momento yo lo que estoy haciendo es, estoy trabajando directamente con el estilo, ¿sí?, del botón. Pero también podría agregarle una clase, decirle que cuando haga doble clic, esto en realidad yo podría ponerlo en una clase dentro de mi archivo style, ¿sí? Y no sé, ponemos una clase que sea botón verde, por ejemplo, ¿sí? Y acá adentro le digo esto. Obviamente acá no va a ser btn. Vamos a adaptar esto para que funcione. Font size. Y acá va a ser background color. ¿Y esto es con el igual o es con los dos puntos? Acá. 2 puntos. Bien. 2 puntos. Exactamente. Muy bien, chicos. Entonces, yo quiero que cuando le dé doble clic, ¿sí?, me utilice la clase botón verde. ¿Cómo hago? ¿Quién me dice? O 25 va con string. Va tipo así con. No, está bien. ¿Cómo hago eso? Obviamente BTN, ¿no? Voy a empezar por BTN. Punto algo va a ser. ¿Qué estoy agregando? Class. Sería punto class Una name. clase. ¿Sí? Punto class. Punto ClassList en realidad. ¿Sí? Y lo que yo voy a hacer, ¿qué quiero hacer? ¿Qué le voy a hacer acá? Exactamente. Add, y le voy a poner acá el nombre de la clase que le quiero agregar, que en este caso es botón verde. Entonces, cuando le dé doble clic, lo que va a hacer es me va a agregar la clase botón verde, que va a terminar haciendo lo mismo que yo estaba haciendo en el código directamente. Y ahora sí, fíjense, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo veo? Estaría funcionando. ¿Por qué está tomando solo el otro? Miren esto.
Creo que porque en O sea, no CSS está tomando la clase, está tomando el de Java. Vamos a ver esto. ¿Y cómo tengo que hacer para que Fíjate si funcione? están enlazados los estilos con el HTML. Sí. Para mí, el CSS no lleva comillas. Claro. Los valores están todos con comillas. Los valores están todos con comillas. Y no van con comillas, si no me equivoco. Bien. Por eso te preguntaba si era tipo string ahí. ¿Así dicen ustedes? Sí. Bien, a ver, vamos a ver. ¿Se ve? Entonces, importante, dos cosas. Cuando ustedes vayan a trabajar directamente con su style.css, tienen primero que sacarle el tema de las comillas y antes de eso, también lo otro que yo les puse es cambia esto, ¿sí? Porque acá ya estamos trabajando con CSS puro. Entonces, fíjense que acá tenemos background color escrito de una manera que tenemos, ¿qué tenemos acá en el medio? El guión. Y acá tenemos font size. Cuando ustedes, si lo trabajan de esta manera que lo estábamos haciendo nosotros, fíjense que acá no tenemos guión, porque el guión dentro de JavaScript, ¿qué es el guión? ¿Qué es esto en JavaScript? El menos. Es un menos, ¿sí? Por ende, yo desde este lado no puedo tener guiones, porque a no ser que quiera restar algo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ojo y mucho cuidado si ustedes empiezan trabajando de esta manera y después quieren llevar sus estilos directamente, quieren manejarlo de esta forma. Si lo van a manejar de esta forma y trasladan de acá para este lado, tengan cuidado que van a tener que adaptar primero el nombre del atributo o la propiedad que quieren modificar. Y segundo, sacarle el tema de las comillas, ¿sí? Porque acá vamos a trabajarlo con comillas y de este lado no. ¿Queda claro eso? Y bien, Natalia, que estabas atenta con eso. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre manejarlo de este lado y manejarlo de este otro? Es importante y lo remarco porque en general muchos errores que reportan tienen que ver con que obviamente les está dando error o no están viendo algo como recién pasaba, que no se veía, y era porque cuando yo lo traje para este lado me faltaban acomodar ciertas cosas. ¿Sí? ¿Y qué es mejor? ¿Cambiarle el estilo como lo cambiamos antes o agregarle una clase? ¿Qué es mejor hacer? ¿Vos qué pensás? A ver, charlemos sobre eso. Yo si puedo no tocar el CSS, no lo voy a tocar. Ok. En realidad, eso... El tema es cómo se vuelve más larga la cosa. Exactamente. Si ustedes trabajan todo, Archivos JavaScript. es lo que hablábamos ayer. Si ustedes trabajan todo en un solo archivo JavaScript, y yo ayer creo que di el ejemplo de Google, imagínense Google o cualquier tipo de sistema o aplicación gigante, si manejáramos todo en un mismo archivo, sería interminable. Entonces, ¿cuál es la idea? Y ahí mi recomendación y una buena práctica es, por algo existe el archivo CSS y por algo tiene un nombre llamado estilo, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes en general traten o manejen con respecto a estilos, ¿sí? A no ser que estén usando Bootstrap, que Bootstrap ya te da más o menos todo armado, pero si quieren manejar algo en particular, no es una buena práctica manejarlo, digamos, directamente acá, ¿sí? Lo ideal siempre es crear su archivo de estilos, cosa que si el día de mañana ustedes quieren cambiar un color o quieren cambiar algo, no tienen que estar buceando o buscando en un archivo gigante de JavaScript, sino solamente tienen que venir al archivo de styles.css y tocar particularmente el estilo que ustedes quieran modificar. Ahora se ve simple porque estamos haciendo, no sé cuántas líneas son, 20 y pico de líneas de código, ¿sí? Imagínense si tenemos 1000 o 2000 líneas de código. Te la regalo, o sea, empezar a modificar acá dentro los estilos, ¿sí? Por ende, es fundamental, y yo les recomiendo, después cada uno haga lo que quiera, que traten de acostumbrarse a todo lo relacionado con estilos, manejarlos directamente en sus archivos de estilo. Y digo sus porque podría pasar de que ustedes tengan más de un archivo dependiendo, obviamente, la apertura que tengan. ¿Queda claro? Igual es sugerencia, ¿sí? Es buena práctica. Después, si ustedes se sienten más cómodos trabajando
todo en un mismo archivo, yo no voy a decirles que no lo hagan, ¿sí? Como buena práctica o como sugerencia, nosotros damos, digamos, esos comentarios. Bien, queda más o menos claro, tema DOM. Es esto, digamos, no es más que esto, puede parecer un poco complejo al principio, pero la base es que ustedes pueden ubicar distintos elementos de su archivo o HTML, o del documento, para agregarle eventos y modificar y hacer cosas. ¿Sí? Y lo pueden hacer, agregar eventos mediante esta forma o, como hablábamos antes con Martín, acá poniendo el evento, por ejemplo, con clic. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Queda claro? ¿No queda claro? ¿Alguien que necesite algún doble clic con algún tema? Si no, les explico el ejercicio. Que es una pavada el ejercicio. ¿Están muy dormidos? ¿Está súper? ¿Lo expliqué tan bien que no quedó ningún tipo de duda? Qué bárbaro. Para mí está bien explicado. Ay, gracias, chicos. Tengo una consulta. Ahí va, Si sí. vos quisieras hacer la misma modificación, pero en vez de usar CSS, quisieras usar Bootstrap, ¿lo podés hacer o no? Probemos. Acá estamos usando Bootstrap, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a buscar un segundito. En vivo. Esto lo estamos haciendo así en vivo, así que puede fallar. Calculo que no va a fallar, pero podría fallar. Dame un segundito. Vamos a hacer. Estoy buscando el botón y le vamos a dar esta clase. Si ustedes recuerdan, vamos a hacer así. Acá lo voy a modificar y le vamos a poner botón Bootstrap. Lo que pasa que... Déjame pensar. En realidad lo que debería hacer sería esto. Por ejemplo. Ahí ya le deberías agregar la clase de... Ahí va. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Si le doy doble clic, lo que le estoy agregando es el BTN Primary, que sería en qué color está. ¿Qué color sería? Este, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es dándole este estilo al botón. Y acá me la juego. Bien. Para que tiene el tema del rojo. Class list, add, botón primary. Dice cuando haga doble clic. No, se ve que... Mira. A ver si pruebo con esto. Pasa que la clase esta me parece que le agrega... Ahora vamos a probar una cosa. Ahí está. ¿Sí? Si no, la otra forma creo que podría llegar a andar es... No, debería ser así. Y lo que puedo hacer, dame un segundo, Vamos a hacer esto. Porque en realidad yo no le puedo... Si le quiero dar... Ahí le estaba dando dos clases, le estaba agregando dos clases. ¿Sí? BTN y BTN Primary. Entonces creo que sería de esta forma. Buena pregunta, porque nunca lo hice esto, Ahí está. ¿Se ve? Ay, no puedo creer que salió. ¿Haciendo? Bien. Entonces, si ustedes le quieren agregar, obviamente... Igual porque va en el CSS. Bueno, en este caso no porque no vamos a estar trabajando con el CSS. Acá estamos agregándole ya, digamos, Bootstrap. ¿Sí? Si ustedes quieren ir contra el CSS, obviamente le agregan alguna clase que tenga que ver con CSS. Pero si van a utilizar Bootstrap, la forma va a ser esta. Directamente. ¿Sí?
Entonces, como ustedes vieron, lo muestro acá. En Bootstrap ustedes lo van a ver de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, el botón. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuántas clases le está agregando a esto? Usted lo tiene, 2, ¿sí? BTN y BTN Primary. Entonces yo no puedo, que es lo que me pasó, no puedo hacer esto, ¿sí? Si ustedes quieren agregarle BTN y BTN Primary, lo van a hacer de esta forma. Primero le agregan BTN y después le agregan BTN Primary. Profe, Sí. y si probás mandarle en el mismo cuando estás añadiendo una clase de segundo parámetro otro string que sea la clase, Acá ponerle otro más. ponerle en la línea 24, después de las comillas ponerle una coma y pegar lo que Sí, tenés btn-primary. sí. ¿Funcionaría? Creo que, a ver, vamos a probar. Esto, y vamos de vuelta. Lo bueno que tiene la programación es que ustedes, y sobre todo cuando están en un curso, ¿no? Es que todo lo que prueben no van a matar a nadie, no van a generar ningún conflicto más que el que se encuentren ustedes y que lo pueden solucionar con la ayuda de nosotros o de ustedes mismos, ¿sí? Como no están en un trabajo, a mí me ha pasado en algún laburo alguna vez de estar jugando un poco o aprendiendo y de borrar bases de datos y cosas por el estilo. Eso les va a pasar el día de mañana. Dios no quiera que les pase, pero puede ser que les pase. Nos vamos a acordar de vos. Sí, se van a acordar de mí cuando les pase. Hay un chiste que creo que no sé si Alejo o Maca siempre cuentan, un video, que era, creo que Maca eras vos, ¿no? La que habías pasado una vez un video que hablaba de al select agregarle el word o algo así. ¿El qué? ¿El select? Me estoy El confundiendo. delete, no, agregarle el word al delete. Para el delete. Sí, para el Para el delete. delete, agregar el word. Bueno, ya lo vamos a ver, el chiste de... No, creo que yo no fui. Ok, bueno, ya se los voy a pasar. Cuando lleguemos Creo que yo a no. base Lo de voy a datos. buscar. Cuando lleguemos a base de datos se los voy a pasar. Bien, sí se puede, Martín, esto. Así que no es necesario que lo hagan en 2 líneas. Si quieren hacer en 2 líneas lo hacen y si no pueden poner coma y le van agregando las clases que le quieren agregar. ¿Y esa clase dónde la veo yo? ¿Qué es lo que tiene adentro? Esta, BTN Primary, en Bootstrap directamente. Sí. De hecho, o sea, pueden meterse, lo que pasa es que es un quilombo, pero si se meten acá, pueden ver cómo está armado. De hecho, lo pueden ver también, si quieren. Miren, si inspeccionan Sí. el botón, sí, yo le voy a dar a inspeccionar al botón directamente. O sea, así. Tiki, inspeccionar. Acá estoy con mi botón y fíjense que tengo la clase BTN Primary, ¿sí? Si ustedes quieren saber qué es lo que hace, el BTN Primary hace esto, ¿sí? Tiene un color un background color de este tipo, un border color de este tipo. Y la función BTN, la clase BTN tiene display inline block, font weight de 400, text align center, vertical align middle y bueno, todas las cosas que tiene. Y con esto ustedes pueden ver qué es lo que está haciendo por abajo Bootstrap. ¿Qué es esto en realidad? ¿Qué le está dando? Que es lo que yo les decía cuando vimos Bootstrap. ¿Es propiedad de...? Sí, es CSS en realidad. En el fondo, Bootstrap es una librería que lo que nos da es CSS ya prearmado. ¿Sí? Algún loquito o loquita se puso a escribir todo esto y lo generó, digamos, generó la librería de Bootstrap con todos estos estilos para este botón, por ejemplo. ¿Sí? Bien, me fui un poquito por las ramas, pero creo que aclararon algunas cosillas. ¿Estamos con esto? Vamos. Bien. Entonces, para hoy lo que tenemos son 2 cosas, por lo menos en la mañana, ¿sí? Van a tener un ejercicio que se llama The Domain Name Generator, que es similar a ¿qué? ¿A qué le suena el nombre del ejercicio? Como el Skills Generator. Bien, bien, sí. Es muy similar al generador de excusas, ¿sí? La única diferencia con el generador de excusas es que en este caso lo que se va a buscar es que ustedes el generador de excusas, ¿qué hacían? Mostraban una excusa particular, ¿sí? Random.
¿Me siguen? ¿Recuerdan? Sí, perfecto. Entonces, la idea de hoy con este ejercicio, fíjense qué es lo que se espera como resultado. ¿Qué nos está mostrando acá? Un link de página web. Direcciones de página web, Sí. dominios. ¿Pero en base a qué? ¿Cómo? Pero es como una concatenación que está formada de lo otro. Bien, exactamente, ¿sí? Entonces, lo que van a tener que hacer es esta concatenación, fíjense cuántas variantes está poniendo. Y está poniendo 3 y le agrega el .com al final. Bien, ¿y por qué 3? En ¿No usa la realidad 3? está poniendo 9, ¿no? O sea, creo que hay 9, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque está poniendo todo. Sí, está tomando datos de 3 variables. Bien, lo que está mostrando es todas las posibilidades que hay, digamos, de mezclar esto con esto, ¿no? O sea, primero tenemos The Great Jogger, The Great Raycon, The Big Jogger, The Big Raycon, ¿sí? Después, Our Great Jogger, Our Big Jogger, Our Great Raycon, Our Big Raycon, ¿sí? Entonces, son todas las posibilidades y todas las variantes asociadas a, obviamente, los objetos que tengo acá, ¿sí? El pronombre, el adjetivo y el sustantivo. Obviamente poniéndole el .com. ¿A qué les suena lo que van a tener que hacer? ¿Quién puede decirme de qué manera harían algo como esto? Y les doy una ayuda con esta respuesta que me den ustedes. ¿Con 2 bucles puede ser? ¿O con bucle anidado? Bien. Ponerle la primera. Está, eso. En realidad van a ser, no van a ser 2, van a ser, ¿cuántos arrays tenemos en este caso? 3, ¿sí? Entonces van a ser 3 bucles anidados, 3 arrays, 3 for anidados, ¿sí? Para sacar como resultado esto. ¿Ok? Entonces, de hecho acá lo da como ayuda, dice vas a tener que usar diferentes loops en orden para mezclar los diferentes valores juntos. ¿Ok? Y si se sienten muy bien y cómodos, lo que pueden hacer es generar un bucle más, que sea con algún tipo con uno más, ¿sí? Así como tienen el pronombre, el adjetivo y el sustantivo, que sea con la extensión, ¿sí? Y que dar distintas extensiones. Con a cada ejemplo, ¿no? .net, .com, .us, .io, y que tire todas las posibilidades. ¿Sí? Pero en ese caso sería hacer otro array con las exactamente, sería hacer otro array y van a tener un bucle más, ¿sí? Más adentro todavía. Esa es la idea. Pero lleguen a esto y si quieren ir por el otro, prueben a hacerlo y si no, les doy una mano para que lo saquen. ¿Sí? Bien, esto la idea es que ustedes lo muestren por pantalla. ¿Y cómo lo van a mostrar por pantalla? Similar a lo que hicieron otra vez, ¿sí? Generando, digamos, el document.getElementById y pongan un P, un H o lo que quieran para mostrar básicamente el resultado. ¿Sí? Pueden poner un botón que cuando le dé clic en el botón me muestre todas las variantes. ¿Cómo lo abrimos? Yo les diría que lo abran desde donde les mostré hoy. Sí, Pablo, comentarles que esa salida va a ser por consola. Sí, pero yo lo que les decía, si quieren, para probar y jugar un poco también con lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? Y que no sea solo por consola, si quieren hacerlo por que salga en algún P o en algún H o algo, digamos, del lado del documento HTML, para que jueguen un poco con el tema del DOM, más que nada. Ah, excelente. ¿Sí? Eso como sugerencia. O sea, lo abrimos desde el New Project. Claro, desde lo que yo les mostré recién, lo voy a mostrar de vuelta por las dudas. Claro. En un minutito. Vienen acá, Start New Project. ¿Sí? Abren este. Y ahí adentro en realidad lo que van a copiarse es esto, ¿sí? Pasan esto al archivo JS y empiezan ahí a desarrollar el ejercicio.
¿Estamos? Una pregunta, hay que hacer lo mismo de siempre, ¿no? Lo del repositorio Sí, y todo eso. para subirlo sí. Está, además. ¿Y tenemos que usar la función que usamos para el otro para que nos dé algo aleatorio? No, por eso, en este caso no va a ser aleatorio, ¿sí? Porque la idea es que devuelva todas las posibles variantes entre los distintos arrays que ustedes tengan. ¿Sí? Por eso ahí entra en concepto algo nuevo que van a tener que averiguar o probar o ver, y el nombre es for anidados, ¿sí? O loops anidados, que es un loop adentro de otro. De alguna manera, creo que no sé si creo que en la práctica había algo de eso. Pero si tienen dudas, igual nos preguntan. Sí, en el práctico de arreglos había abundante. Exacto. Ah, súper. Va por ahí el tema. ¿Sí? De hecho, no sé si este ejercicio medio que era parte, no sé si estaba, de hecho. Pero bueno, fíjense después. Bueno, si no hay más dudas,